Hola, buenas. Vamos a venir a presentarle el parcial número 3 de digitales. El grupo está conformado por Gabriela Barbosa y Santiago Sánchez. En este caso estamos viendo el código Arduino, ¿sí? Le tuvieron que descargar ciertas librerías como la del pulso oxímetro, ¿sí? La de los sensores, puntualmente. Entonces, comenzamos acá. En esta parte está todos los colores para poder meter los colores a la pantalla, ¿sí? Bajamos, declaramos las variables, ¿sí? Ciertas variables puntuales, como aquí está también la de frecuencia, extractor, la de flujo, ¿sí? Aquí en voice setup ya las puntualmente ya las como anclamos, ¿sí? Declaramos para hacer la inicialización al momento del programa, ¿sí? El voice setup hace la inicialización, ¿sí? Entonces aquí está entre otras toda la parte de ciertos textos que van a aparecer en la pantalla, ¿sí? Estas son las medidas. Está la pantalla de inicio y aquí ya aparece el menú puntualmente, ¿sí? Entre otras, aquí ya vemos la parte de actuadores, que es la otra parte del menú, ¿sí? Y ya entramos al voice loop, ¿sí? Aquí ya comenzamos a hacer la parte de cuando se ejecuta el código puntualmente. Entonces lo dividimos en temperatura neonatal, temperatura incubadora y comenzamos con la alarma, con una de las alarmas que sería la alarma de llanto o de grito, que esta la reemplazamos por el micrófono, ya que pues no se podría activar por medio del micrófono la alarma, ya que pues no contamos con un micrófono puntualmente. Entonces lo pusimos por medio de un botón, ¿sí? Que se llama gritar botón, pues puntualmente la variable. Entonces después pasamos a la frecuencia cardíaca, ¿sí? Allá pusimos pues ciertas cosas, que es un sensor ya como tal integrado que simula la frecuencia cardíaca, que se manipula por medio de un potenciómetro, ¿sí? Entonces sube y baja en la frecuencia cardíaca como si fuera la de un paciente verdadero, ¿sí? Entonces aquí ya está la alarma puntualmente, ¿sí? Está entre 36 a 38 grados, la temperatura del neonato, y la temperatura de la incubadora, que tiene que estar en promedio entre 35 a 37 grados, ¿sí? La alarma pues de los LEDs se prenden entre, en este caso la frecuencia cardíaca está entre 80 a 160 latidos por minuto, y si llega a pasar alguno de estos parámetros, ¿sí? La alarma se va a prender. ¿Cuál es la alarma? Es un bombillo LED, que a continuación lo vamos a ver en el circuito de Proteus, ¿sí? Entonces aquí está la parte de manual automático, que es el botón, ¿sí? Que hiciste el manual un automático, la parte del extractor, ¿sí? Que es cuando se puede a cierta temperatura, tanto el neonato como la incubadora se va a activar. En este caso pues se activa manualmente y no maneja revoluciones puntualmente, sino que inicia 0, 50 y 100, ¿sí? Entonces inicio, medio y ya el punto que se estabiliza, ¿sí? Entonces aquí está el de flujo, que este sí maneja ciertas revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, puntualmente este es el código, ¿sí? Ahora vamos a pasar ya directamente a la parte del circuito. Se demora un momento en inicializar, ¿sí? Pero puntualmente está ahí, ¿sí? Entonces ahí está inicializando, ¿sí? Y mientras carga pues les explico. Esta es la parte de los motores. Este es el motor de flujo, este es el motor extractor, esta es la calefacción, el calefactor, esta es la frecuencia cardíaca, que este es un sensor que simula la frecuencia cardíaca. Está manejado por medio de una librería, ¿sí? Y aquí está, ya inició la primera pantalla, un segundo está, y después tiene un delay de un segundo y después pasa a la segunda pantalla, ¿sí? Este es el botón de manual automático. Aquí manejamos los dos sensores de temperatura, es el LM35, el temperatura del neonato, y el temperatura de incubadora. Aquí manejamos las revoluciones manuales del motor de flujo, y aquí se prende el motor, la parte extractora, ¿sí? Aquí estamos en todas las alarmas, como pueden observar. Se tiene encendida la alarma de frecuencia cardíaca, ya que la frecuencia cero, ¿sí? Algo que cabe decir es que Proteus tiene errores de por sí, ya es, ¿sí? Al momento tiene errores con los botones y también con los potenciómetros, ya que por más que uno le ponga a veces no varía, ¿sí? Pero pues aquí yo le voy a variar, ¿sí? Y pues se supone que tiene que variar, ¿sí? En este caso, si yo subo aquí la temperatura del neonato, me tiene que alumbrar el bombillo, ¿sí? Con una emergencia como tal, ahí alumbró porque ya pasó a 40 grados, y recuerden que la temperatura debe estar, como ya aquí en configuración, entre 36 a 38 grados, y aquí ya subió a 40, o sea, es 2 grados más arriba, igual que aquí en la temperatura incubadora estamos a 37 grados, ¿sí? Y la temperatura no puede pasar los 37 grados, ¿sí? Entonces también tener pues eso puntualmente en cuenta, ¿sí? Aquí se visualiza los valores en tiempo real del neonato y de la incubadora. La frecuencia cardíaca es 26, por lo tanto obviamente tiene que estar prendida la alarma, ¿sí? Aquí la parte de gritos sería el botón, ¿sí? Sería el botón y sería como si fuera el micrófono. Si yo lo dejo oprimido, claramente se me va a prender como si fuera un grito, y si lo dejo otra vez oprimido, se me apagaría, ¿sí? Ahí se apagó, ¿sí? Ahora, si yo varío la frecuencia acá, se tiene que encender el motor de flujo, ¿sí? Que es importante. Ahí comenzó a variar y tiene que comenzar a girar en el momento. Esto es lento, un poco lento, vuelvo a repetir. Y también el motor extractor, en caso tal, se deja oprimido y pues prende,
Dice, como pueden ver, ya tiene una breve rotación en general, por parte y parte, ¿sí? Uno gira inversamente al otro porque uno es extractor y el otro es de flujo, claramente. Podemos hablar sobre pues las incubadoras, que el uso de pues, incubadoras neonatales se genera mayormente para controlar el ambiente en el que nacen, en el que se encuentran los bebés recién nacidos, porque estos pues son susceptibles a los cambios y ellas lo que hacen es crear ambientes controlados donde pues los doctores o las personas encargadas tienen acceso o control sobre las variables que pueden afectar a los pacientes, como la temperatura de la incubadora, la temperatura del bebé siempre va a estar monitoreada, su frecuencia cardíaca y entre otras. Ahora, para el desarrollo de la simulación se tuvieron en cuenta ciertos requerimientos, como que debía poder regular la temperatura ambiente de la incubadora, debía medir la temperatura del bebé, medir su frecuencia cardíaca, monitorearlo con micrófonos, alertar sobre la actividad del paciente y también debía tener un control manual o automático del equipo. En los detalles de diseño se habla un poco más a fondo sobre estos requerimientos. Y continuando con la parte de los componentes, para el desarrollo de la simulación se utilizaron dos sensores de temperatura LM35 que pues se ven como se muestra en la figura 2, pero como el proyecto fue netamente simulado, se utilizó la simulación en Proteus del LM35 como se visualiza en la figura 1. Para la tarjeta del microcontrolador se utilizó un Arduino Mega, en este caso pues el simulino es el que se utiliza en Proteus para medir la frecuencia cardíaca. Utilizamos el sensor Heartbeat. En Proteus igual se tuvieron que descargar algunas librerías para poder usarlo. Para visualizar las variables y los demás controles se utiliza una pantalla ILI 9341, que es una pantalla LED. También se utilizó un potenciómetro para poder regular los valores de temperatura y se utilizaron otros componentes como resistencias, LEDs, entre otros. Para el diseño técnico, en el planteamiento y las consideraciones de los botones, se podían utilizar 4 botones, pero en nuestro caso simplemente utilizamos 2. Uno era para el manejo automático o manual de la incubadora y el siguiente botón era pues el encargado de manejar el motor extractor. Ahora también se tuvieron en cuenta ciertas variables de entrada y de salida. Las variables de entrada, como la temperatura, son análogas, la frecuencia cardíaca es entera y el micrófono pues también es análogo. En este caso se utiliza un botón para simular la parte del micrófono. En las especificaciones de las variables de salida se utilizaron pues LEDs, diodos LEDs para simular las alertas. Se utilizaron 2 motores para simular las turbinas extractoras de flujo y una resistencia calefactora pues para simular calefacción. ¿Cómo se relacionan estos con la programación? Entonces, por ejemplo, si la temperatura de la incubadora supera los valores normales de la temperatura ambiente, mínimos de 34 y máximo de 37, se enciende el LED, pues alertando que la temperatura del bebé. Si el valor de temperatura pues es mayor, también se enciende el ventilador extractor para poder que haya flujo de oxígeno y se enfríe un poco más el habitáculo. Y así sucesivamente la relación de las diferentes variables se especifica más en el documento. Lo siguiente que podemos encontrar es el diagrama de flujo, que lo va a explicar mi compañero Santiago. Entonces, como repetía en inicio, pantalla de inicio, esperamos un delay de un segundo, ¿sí? Después veamos a menú, se visualiza directamente las variables, los extractores y la configuración, ¿sí? Las variables pues hay diferentes, como se visualizaba anteriormente, está la temperatura del neonato, incubadora, la frecuencia cardíaca y si el niño está gritando o llorando. Los actuadores, se muestra pues si el ventilador está prendido o apagado, los ventiladores, la configuración pues puntualmente, ¿sí? Entonces aquí ya comenzamos. Entonces si algún valor sobrepasa, entonces está sobrepasando, si no, pues sigue sufriendo entonces más y sí, pues se comienza la alerta, ¿sí? Si los valores prosiguen, entonces se lo manipula manualmente, ¿sí? Y si no, pues se sigue normalmente su tratamiento, ¿sí? La incubadora, si está en una temperatura correcta, pues va a seguir su funcionamiento normal y si no, pues sencillamente se encenderá el extractor, ¿sí? Si los extractores, pues, si sigue así con la misma temperatura, pues se tiene que pues, revisar puntualmente a ver qué es lo que pasa. Ahora el funcionamiento pues, de los actuadores versus los sensores y el sentido de giro del ventilador. Entonces en la primera gráfica podemos observar el funcionamiento del motor versus la temperatura del neonato. Vamos a ver que el motor de flujo siempre va a estar encendido cuando la temperatura es entre 34 y 37 y desde los 36 empieza a haber movimiento del motor extractor hasta que a los 38 llega a un punto de equilibrio y mantiene constante su actividad. Cabe resaltar que los motores no van a estar todo el tiempo funcionando simultáneamente, sino mientras se está regulando la temperatura. Algo similar sucede en el funcionamiento del motor versus la temperatura de la incubadora, pero inician un poquito más tarde, o sea, como que la actividad de estos dos sí tiene un tiempo más prolongado. Ahora, en las pruebas que se realizaron, tenemos las pruebas de componentes, que es el funcionamiento del sensor Heartbeat, que se probaron los componentes individualmente. La siguiente sería el funcionamiento del ventilador, que en esta se probó pues el sentido de giro del motor, que pudiera girar dependiendo de la fuente de alimentación para actuar como un ventilador extractor o uno de flujo. En el funcionamiento del micrófono, pues como se había mencionado anteriormente,
se simuló con un botón, entonces al presionar el botón debía encender la alerta porque si el botón estaba, por decirlo, activado, era porque se estaba registrando el llanto del bebé. Las siguientes serían las pruebas de integración, que ya empieza la parte de la medición de frecuencia cardíaca, que es la relación, pues lo que mide el sensor con lo que se muestra en pantalla, la medición de la temperatura, lo mismo lo que mide el sensor con lo que se muestra en pantalla, y por último las pruebas del sistema, de qué forma están conectadas pues todos los valores mencionados anteriormente en los parámetros y cómo activan las alarmas pues visuales. Ahí podemos ver que si ponemos todos los valores al máximo, pues encenderán las alarmas, o al mínimo ocurre lo mismo. Lo siguiente que vemos es pues una imagen de la simulación en Proteus que se presentó al principio. Y para finalizar, cabe resaltar que en el diseño de cualquier propuesta de solución siempre es importante tener un orden en las variables y todo lo que se va a relacionar y todos los parámetros de guía para poder relacionarlos con los elementos que se estén utilizando. Por eso es que se necesitan herramientas como los diagramas de flujo, tablas de organización, para pues nosotros en este caso simular un buen funcionamiento de una incubadora neonatal. Y eso sería todo por el parcial número 3. Muchísimas gracias.